A ver, ¿y si te dijera que una parte de la vida laboral que seguramente se da por olvidada, allá por los años 80 o 90, podría estar aumentando la pensión de jubilación cada mes? Pues de eso va esto. Hablamos de los años trabajados antes de 1996. Para muchísima gente es solo un recuerdo lejano, pero en realidad es un derecho casi secreto que podría ser la clave para una jubilación mucho más cómoda. Vamos a ver cómo esos años pueden ser, sin que se sepa, el activo más valioso que se tiene. La pregunta clave es esta. ¿Se trabajó y cotizó antes de 1996? Si la respuesta es que sí, entonces hay que prestar muchísima atención, de verdad. Porque existe un mecanismo en el sistema de pensiones diseñado específicamente para proteger esas cotizaciones antiguas del que casi nadie habla. La mayoría de la gente lo desconoce por completo. Y claro, ese desconocimiento puede estar costando dinero, y no poco, mes a mes. Vamos a ver por qué pasa esto y, lo que es más importante, qué se puede hacer para reclamar lo que es de cada uno. Y ojo, que no estamos hablando de calderilla, ni mucho menos. Corregir los errores de cálculo que se producen con estas cotizaciones antiguas puede significar entre 40 y 120 euros más en la pensión, cada mes. Si se echan cuentas a lo largo de toda la jubilación, eso es una suma de dinero muy considerable. Pero es que además hay más. Una corrección de este tipo suele implicar que la Seguridad Social pague los atrasos, o sea, todo el dinero que no se ha cobrado por ese error durante los últimos años. El impacto, por tanto, es doble. Más dinero en el futuro y una buena suma de golpe por el pasado. Para que todo esto quede meridianamente claro, hemos preparado una guía en 4 partes, un plan de ruta, vaya. Primero, vamos a explorar qué es exactamente este derecho oculto, por qué se le llama así. Después, nos meteremos de lleno en la mecánica, en el por qué esos años previos a 1996 son tan sumamente valiosos. En tercer lugar, y esto es muy importante, vamos a identificar los errores más típicos que comete el sistema al hacer estos cálculos. Y para terminar, lo más práctico. Vamos a detallar paso a paso qué hacer para proteger la pensión y comprobar que todo esté correcto. Empecemos por el principio, por la idea central. Es simple pero muy potente. Los años trabajados en los 80 y principios de los 90 no son solo un apunte en la vida laboral, son un activo financiero. Existen unas reglas especiales, unas normativas de transición, que hacen que esos años pesen muchísimo más de lo que la gente cree en el cálculo de la pensión. Se le llama un derecho oculto porque, a pesar de ser totalmente legal y estar en el BOE, nadie se encarga de explicarlo. No te llega una carta a casa diciéndolo, y por eso muchísimos jubilados ni se imaginan que existe. Y que quede muy claro, esto no es una hipótesis ni una teoría, es la realidad de miles y miles de pensionistas ahora mismo. Personas que cada mes, cuando reciben su pensión, están cobrando menos dinero del que les corresponde por ley. Y no es por mala fe del sistema, para nada, sino por la pura complejidad de la normativa. La gente, lógicamente, no revisa los cálculos de su pensión porque confía en la administración, da por hecho que están bien hechos, sin tener ni idea de que estas reglas antiguas podrían cambiarlo todo a su favor. Venga, pasemos al meollo de la cuestión. ¿Por qué exactamente esos años son tan especiales? Pues la respuesta está en un gran cambio legislativo que hubo en España. La reforma de las pensiones del año 1996 cambió por completo las reglas del juego. Y claro, para no perjudicar a quienes llevaban ya un montón de años cotizando con las reglas antiguas, se crearon unas salvaguardas, unas medidas de protección. Pues bien, esas salvaguardas son las que hoy convierten esas cotizaciones antiguas en oro puro para el cálculo de la pensión. Aquí se ve el cambio clave, y es un cambio brutal. Antes de 1996, la pensión se calculaba con muy poquitos años de la vida laboral, a veces solo con los últimos 8. Ahora, en cambio, se usan los últimos 25 años. Imagina el cambio. Para que la gente con carreras largas no saliera perdiendo de la noche a la mañana, se creó una especie de puente, un mecanismo para que el paso del sistema antiguo al nuevo fuera justo y no penalizara a nadie. Y es en ese puente donde está la clave de todo. Y aquí viene la magia del asunto. El sistema tiene un mecanismo de actualización. Es como si una máquina del tiempo cogiera esas cotizaciones antiguas en pesetas y las inflara para que tengan un valor equivalente al de hoy. Es decir, el sistema no usa el salario de 1988 tal cual, que hoy no valdría casi nada. No. Lo que hace es aplicarle unos coeficientes de revalorización, el IPC de todos esos años, para convertir una base de cotización de hace décadas en una cifra muy potente y muy relevante para el cálculo de hoy. Y aquí va otro pilar fundamental de todo esto, la integración de lagunas. Suena un poco técnico, pero es muy fácil de entender. ¿Qué significa? Pues que si una persona tuvo periodos en los que no trabajó y por tanto no cotizó antes de 1996, esos huecos o lagunas no le penalizan tanto como los huecos que pueda tener más recientes. El sistema, por así decirlo, los rellena artificialmente con una base de cotización que suele ser más generosa. Es una especie de red de seguridad que protege esas carreras laborales más antiguas y que puede aumentar bastante la media final con la que se calcula la pensión, lo que se conoce como la base reguladora.
Bueno, hasta ahora hemos visto la teoría y todos los beneficios. Suena muy bien, ¿verdad? Un sistema que te protege, pero ahora entramos en el terreno práctico y la verdad un poco más delicado, los errores. Porque el sistema, a pesar de estar muy automatizado, no es perfecto. Gestiona millones de datos y a veces justo estas reglas de transición, las más antiguas y complejas, no se aplican como se debería. Y es aquí donde la iniciativa de cada uno se vuelve indispensable para asegurar los propios derechos. Esta cita no es una opinión, no es una exageración. Es una afirmación basada en la experiencia real y diaria de profesionales que se dedican a esto. Demuestra que el problema es frecuente. No hablamos de casos aislados que ocurren una vez al año. Son una constante, semana tras semana. Esto lo que hace es subrayar la importancia de no dar por sentado que el cálculo inicial de la pensión es correcto, sobre todo si se tiene un historial laboral que se remonta a antes de 1996. Los errores, por lo general, suelen concentrarse en tres áreas muy concretas. Primero, que los coeficientes de actualización de los que hablábamos no se apliquen bien y las bases antiguas se queden con un valor más bajo del que deberían. Segundo, que la integración de esas lagunas, de esos huecos, se haga con las reglas modernas, que son más perjudiciales, en lugar de con las reglas antiguas, que son más beneficiosas. Y tercero, un error muy común, que el sistema, al elegir los años para hacer la media, ignore bases antiguas que eran muy buenas y que habrían subido la pensión final. Claro, hay perfiles con más riesgo de sufrir estos errores. Pensemos en un caso típico, el de una persona que ganaba un buen sueldo en los 90, pero la crisis de 2008 le afectó mucho y sus ingresos bajaron. El sistema, por defecto, podría calcularle la pensión solo con esos últimos años, que son peores. Pero si se aplican bien las reglas antiguas, sus bases de los 90, que eran altas, se revalorizan y la media sube. Y eso le puede suponer 100 euros más al mes perfectamente. Lo mismo ocurre con quienes tuvieron lagunas laborales en esa época o se jubilaron de forma anticipada. Son casos de manual. Muy bien, ya entendemos el problema, el porqué y el riesgo. Ahora pasemos a la solución. Esta última parte es sin duda la más importante, porque es la que convierte todo este conocimiento en acción. No se trata de generar preocupación, sino de ofrecer las herramientas para que cada persona pueda verificar su situación y, si hace falta, reclamar lo que le corresponde por derecho. El plan de acción se resume en estos 4 pasos, muy sencillos. El punto crucial es solicitar los informes completos, no los resúmenes que a veces se envían. La vida laboral completa muestra cada día que se ha cotizado. Y el informe de bases de cotización muestra las cifras exactas con las que se calcula todo. Con esos 2 documentos en la mano, hay que poner el foco en el periodo clave, de 1980 a 1996. Si algo no cuadra, si las bases parecen demasiado bajas o hay saltos raros, el último paso, y el más recomendable, es buscar asesoramiento especializado. Y quiero insistir en esto porque es fundamental entender la magnitud de lo que está en juego. No es una cuestión de unos pocos céntimos. Un pequeño ajuste mensual, como hemos visto, pongamos 80 euros, se convierte en casi 1.000 euros al año. En 10 años son casi 10.000 euros. La cosa cambia, ¿eh? El tiempo y el esfuerzo que se invierten en esta revisión pueden tener uno de los retornos económicos más altos que se puedan imaginar, garantizando la tranquilidad financiera que uno se ha ganado a pulso. Y este es el mensaje central con el que nos tenemos que quedar. Esos años de trabajo de hace décadas no son una simple anécdota en un currículum, son un componente activo y legalmente reconocido de los derechos de pensión. Entender esto cambia totalmente la perspectiva. No se está pidiendo un favor ni una ayuda. Se está reclamando que se cumpla una normativa que se diseñó precisamente para proteger esas largas carreras de cotización. Y cerramos con esta reflexión que lo resume todo a la perfección. La pensión es un pilar económico fundamental en la vida de una persona, pero su funcionamiento es un auténtico misterio para la mayoría. Tomarse el tiempo para entender cómo se calcula y qué derechos específicos existen es, sencillamente, la única forma real de protegerla. Es la garantía para que el esfuerzo de toda una vida de trabajo se vea reflejado de una forma justa y completa en la jubilación.